todos, vamos a iniciar con los ejemplos. En este ejemplo vamos a tener que queremos probar la equivalencia, o si esta es una tautología entre las equivalencias P implica Q y no Q implica no S, no P. A toda esta proposición la llamamos S, solo por comodidad, y a toda esta proposición la llamamos M. Entonces tenemos P y Q, todos los valores de verdad, que son 4 combinaciones. Entonces, en este caso, como las dos son verdaderas, pues tenemos que sus negaciones, las dos son falsas. Estas son falsas. Ok. Luego tenemos que como una es verdadera y la otra es falsa, entonces sus negaciones, una es falsa, o sea, la primera, y la negación de Q, que es falsa, es verdadera. Del mismo modo se procede con estas. Y en el caso en el que las dos son falsas, pues sus negaciones son verdaderas. Luego tenemos M. Veamos quién es M. M es Q, P implica Q. Entonces nos fijamos primero en Q, que es el consecuente. Si el consecuente es verdadero, nuestra proposición es verdadera. En este caso nos damos cuenta que aquí y aquí se cumple porque el consecuente es verdadero. Ahora nos fijamos en la otra opción para la implicación, para que la implicación sea verdadera. Es el caso en el que el antecedente, que en este caso es M, es P, sea falso. Entonces nos fijamos y en este es el caso, entonces aquí es verdadera. Y en este caso, pues es falso. Luego S es no P, no Q implicando P. Si se dan cuenta, esta la sacamos precisamente para esta proposición. Entonces, primero nos fijamos en el consecuente, que es no P. En donde sea verdadero, la proposición S es verdadera. Luego, nos fijamos en el antecedente, que es no Q. Donde no Q sea falso, la proposición es verdadera. El primer caso es este, pero ya está. Este es otro caso, entonces aquí también es verdadera. Y en la que nos queda es falsa. Luego tenemos M implica S. Aquí ya solo nos estamos fijando en estas proposiciones. Entonces nos fijamos primero otra vez en el consecuente, donde sea verdadero, la proposición es verdadera. Entonces tenemos que S es verdadero aquí y también acá. Luego, como nos fijamos donde el antecedente sea falso. Y en este caso M es falso, entonces también es verdadera. Luego nos fijamos cuando S implica M, entonces nos fijamos donde M sea verdadera. Entonces, donde sea verdadera, esta es verdadera. Ujú. M sea verdadera, esta, y aquí también es verdadera. Entonces es verdadera. Y luego nos fijamos donde S sea falsa. Entonces aquí es falsa. Recordemos que S implica M, o sea, el sí solo sí, o la bicondicional, sucede cuando son verdaderas M, cuando es verdadera la implicación M implica S y S implica M. O sea, que nos vamos a estar fijando cuando esta y esta sean verdaderas. En ese caso, nuestra bicondicional será verdadera. Verdadera, verdadera, ¿ok? Verdadera y verdadera. Aquí las dos no son verdaderas, entonces probablemente cometimos un error. Aquí nos fijamos, M es verdadera, no, pero S sí es falsa, entonces esta proposición es verdadera. Tomemos la gomita y listo. Entonces, esta también es verdadera y esta también es verdadera. Entonces tenemos que esta, esta es una bicondicional, es decir, tienen el mismo significado o tienen el mismo contenido, más aún es una tautología.
Nuestro segundo ejemplo solo tiene una variable que es P, que es la proposición P. Aquí queremos ver que la doble negación es la afirmación. O sea, aquí está negación una vez, la negación dos veces. La doble negación es la afirmación. Es decir, no, no, no P implica P. Sí, solo sí, no P. O sea, significan lo mismo. Entonces aquí primero nos fijamos en no P. Si los valores de verdad de P pueden ser verdadero y falso, y pues como no hay otra variable, ahí la dejamos. Entonces, aquí es no P es falsa, ya que P es verdadera, y al revés. No P es verdadera, ya que P es falsa. Luego, no M es la negación de la negación de P. Entonces nos vamos a fijar solo en esta fila. Entonces M, como no P es falsa, es verdadera, y otra vez es falsa. Aquí. Aquí nos vamos a fijar nuevamente en P implica, M implica P. Entonces, en las implicaciones recuerden, para que sea verdadera debe cumplir una de las dos siguientes condiciones: consecuente verdadero o antecedente falso. Entonces nos fijamos primero en P. P es verdadera, en este caso sí. Luego, P es verdadera, no. Nos fijamos en el antecedente. P es falsa, sí. Entonces es verdadera nuestra proposición. Aquí tenemos la otra implicación, P implica M. Primero nos fijamos en M. ¿M es verdadera en la primera? Sí. Entonces, la proposición es verdadera. En la segunda, M es falsa, pero entonces nos fijamos en cómo es el antecedente, que aquí es P. P es falso, entonces nuestra proposición es verdadera. Aquí de nuevo es un sí solo sí, significa que esta y esta son verdaderas. Entonces, esta y esta son verdaderas, por lo que también es una tautología. Ahora vamos con otro caso. En este caso lo que vamos a ver es que son tres variables. Entonces aquí vemos todas las posibles combinaciones. ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones? Cuando todas son verdaderas, cuando dos de ellas son verdaderas y una falsa, y todo este orden. Dense cuenta que, ¿cuántas combinaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este número, ¿cómo sabemos si tenemos el número completo de combinaciones o no? Vamos desde el inicio. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos tenemos dos variables, la P y la Q, tenemos cuatro posibles combinaciones: 1, 2, 3 y 4. ¿Eso cómo sale? Sale de la forma combinaciones, son 2 a la 2, donde este 2 es el número de variables, o sea, el número de proposiciones, es 4. Luego, en esta que tiene una sola variable, que es P, volvemos a escribir 2 a la 1, que es 2. Quiere decir que máximo tenemos dos combinaciones, que son las que están aquí: verdadero y falso, o falso y verdadero, en cualquiera de sus órdenes. Aquí, cuando son 3, entonces ponemos 2 a la 3, y esos son 8. Entonces verificamos que sean 8 combinaciones, y con eso sabemos que están bien. Recuerden que esto significa I. Para nosotros esto es el I, esto es el O, y el I es verdadero cuando las dos son verdaderas, el O cuando al menos una de ellas es verdadera. Entonces, aquí tenemos que M es toda la proposición, S es toda esta proposición, pero aparte separé en proposiciones más pequeñas estas proposiciones. K es Q o R, T es P y Q, y L, P y R. Entonces, vamos primero con K, que es Q o R. Q o R, o sea que nos fijamos solo en esta parte. Las que son verdaderas son las que al menos tienen una verdadera. Entonces, lo que vamos a poner es verdadero, verdadero. Esta también es verdadero, 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 verdadero. Y las que sobran son falsas. Luego, M, ¿cómo es? M es P y Q. Entonces, M y K. P y K, perdón.
Entonces vamos a fijarnos en K y en P. Donde las dos sean verdaderas es verdadera. Si al menos hay una falsa, tenemos que es falsa. Entonces en la primera las dos son verdaderas, verdaderas. Aquí es falso, aquí es verdadero. Aquí ya todas van a ser falsas porque la P en todas estas, si nos damos cuenta, es falsa. Entonces al menos hay una falsa, entonces cuando tenemos un I, las dos tienen que ser verdaderas. Ya no importa cómo sea acá. Las dos tendrían que ser verdaderas y con que haya una falsa, es falsa. Ok. Luego vemos T. T es P y Q. O sea, P y Q. Pero es un I. Entonces las dos tienen que, para que sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Con que existe una falsa, es falsa. Entonces, aquí nos colocamos y vamos en busca de todas las que tengan solo verdaderas. P y Q. Verdadera. Esta es falsa. Esta también es falsa. 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 Falsa y falsa. Ok. Luego nos fijamos en L. En L es P y R. O sea que solo nos vamos a fijar en esta columna y en esta. Entonces nos fijamos en toda la... Para que sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Entonces la primera es verdadera, la segunda es falsa porque una es falsa, la tercera es falsa porque R es falsa, esta es verdadera porque las dos son verdaderas, esta es falsa porque P es falsa y de hecho a partir de aquí todas son falsas porque la P es falsa. P y Q. Entonces ya tenemos T y L. Luego tenemos que S es T o L. Entonces solo nos vamos a fijar en la columna T y en la columna L. Con que alguna de las dos sea verdadera, la proposición es verdadera. Entonces aquí tenemos que esta es verdadera. Luego, esta es falsa, esta es verdadera, es falsa, es falsa, es falsa y esta sigue siendo falsa. Ok. Luego vamos con M implica S. Entonces nos vamos a fijar en donde S sea verdadera, la proposición es verdadera. Entonces, aquí es verdadera, aquí también es verdadera. Aquí les digo, nos vamos a fijar nada más en S y en M, en estas dos columnas. Entonces, todas donde sean verdaderas, que solo son dos. Luego en M, donde M sea falsa, M es falsa acá, aquí no. Aquí también esa era verdadera. Ok, entonces aquí es verdadera. A ver, nada más un momento, control. Ujú. Aquí la M es falsa, entonces también es verdadera. Aquí la S, si se dan cuenta, es verdadera, que fue la que me estaba pasando. Luego tenemos, regresamos que todas estas en M es falsa acá. Entonces, a partir de aquí todas también son verdaderas. Verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Luego tenemos S implica M, igual nos seguimos fijando en S y en M, pero ahora M es el consecuente, entonces nos fijamos en la parte que sean verdaderas, es en esta y en esta. Entonces iniciamos verdadera, verdadera y en la otra que es verdadera es acá. Luego nos fijamos donde S sea falsa. S es falsa acá, entonces es verdadera. Y a partir de aquí, S es falsa en todas estas, por lo que todas las proposiciones aquí, toda la proposición es aquí verdadera. Entonces, recordemos, esta significa un sí y solo sí es un y,
significa que M implica S y S implica M son verdaderas, o sea, tienen que estas 2 columnas tienen que ser de posiciones verdaderas para que la de después sea verdadera, lo cual es cierto. Entonces, esta también es una tautología. El último ejemplo que vamos a ver es el ejemplo 3 y dice, el siguiente par de proposiciones es equivalente. La proposición dice que si 3 es par, entonces 5 es par. Si 5 es impar, entonces 5 es impar. 3 es impar, perdón. Entonces, la solución es que definimos a P como 3 es par y a Q como 5 es impar. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es que vamos a ver que si son equivalentes significaría P implica Q, porque es como está escrito. 3 es par, entonces Q es par. Luego 5 es impar, o sea, no Q, porque no es la negación que sea par, no, no Q, o sea, 5 es impar, entonces 3 no es par. No es par, o sea, es impar. Si se dan cuenta, esta proposición sería que dijéramos ujú, es equivalente P im implica Q a no Q implica no P. Lo cual es cierto, porque en el ejemplo 1 se muestra que las proposiciones son equivalentes. Entonces, sí son equivalentes y con eso terminamos. Bueno, pues gracias por su atención.